Agradecemos al licenciado Alejandro Arredondo, economista, aceptar nuestra invitación para conversar esta noche en Pulso Nacional. Buenas noches, licenciado, ¿cómo se siente? Muy bien, gracias. Y estar complacido de estar con usted, Osvaldo Soriano y Luis Cárdenas aquí en su programa eh, y a su amable público que lo sigue todas las noches. Bueno, el tema de la economía es un tema sumamente interesante. Nos gustaría ver cuál es su visión sobre la situación de la economía dominicana actualmente dentro del panorama de la economía mundial. La economía mundial está sacudida por una crisis. Se puede decir que estamos en una economía de guerra por la situación creada en Ucrania por Estados Unidos y Rusia. ¿Cuál es su visión sobre esa situación? Sí, bueno, todavía la economía mundial sigue sacudida por los coletazos que recibió de la pandemia de la COVID-19, luego no habiendo salido bien de esta situación de crisis sanitaria que se convirtió luego en una crisis económica. Viene la guerra Rusia-Ucrania por la intervención de este país, de Rusia en Ucrania, y los efectos de la inflación, que es un fenómeno monetario que se ha dado a nivel planetario con alta inflación y que los bancos centrales han tratado de contener con altas tasas de interés, con aumento de los tipos de interés, lo cual ha conllevado a una ralentización de la economía, y ya economías que tenían alto crecimiento en el mundo se han visto ralentizadas, y eso trae su consecuencia en términos de empleo, de las actividades económicas. República Dominicana no está ajena a eso. Nosotros, desde que salimos de la pandemia, una rápida recuperación, fuimos afectados por esta intervención de Rusia en Ucrania por la parte de los granos. Vino entonces la inflación, que se ha actuado a tiempo desde noviembre de 2021, aumentando los tipos de interés, o sea, la tasa de política monetaria. Claro, esto ha conllevado entonces a a previsiones de la economía dominicana hacia la baja. Si bien nosotros crecimos en el año 2022, para este año las previsiones que se tenían era de 4.9%, de acuerdo a las cifras del Banco Central, que es la cifra que nos debemos de regir, aunque hay estimaciones particulares, que tenemos estimaciones particulares, pero ya hemos visto que tanto el Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo como las previsiones del Banco Mundial es previsión para este año de 4.2%. O sea que, y eso está por debajo del potencial de crecimiento de la economía dominicana, que es un 5%, que a partir de ahí que nos podemos generar alrededor de unos 100.000 empleos. Sí, pero es muy buena todavía a ese nivel. Sí, todavía se comparando mantiene. con otros países de la misma región. No, lógicamente, si vemos el panorama en América Latina va a estar creciendo por debajo de un 3%, y a nivel mundial las previsiones que se tiene es de 2.8%, por debajo de lo que creció el año pasado la economía mundial. Fueron 3.4%. Parte, no se sabe cuándo se va a terminar esta guerra que está afectando a toda la economía mundial, y nosotros aquí hemos sido afectados por los aumentos en los alimentos, principalmente en los granos. El gobierno ha tenido que subsidiar los alimentos, granos, los fertilizantes, para contener la inflación. Ahora en el país, en esta semana, sale una publicación de Proconsumidor. Dice que es un estudio de Honduras, donde establece que nosotros tenemos uno de los más bajos aumentos en los precios de los productos de primera necesidad,
realmente, ¿a dónde va a llevar esta situación que ha estado atravesando el mundo a través de la guerra, Ucrania, Rusia, Estados Unidos, que involucró a Europa por intereses particulares de Estados Unidos? Porque realmente las cosas, los televidentes deben saber claro cuál es la situación. Entonces, ante toda esta situación que se ha manejado, un caso de sequía que nosotros hemos manejado aquí en la República Dominicana, ¿qué vislumbra usted para los próximos meses en torno al problema de los aumentos de los productos de primera necesidad? Con relación a publicación, yo diría que hay que tener cuidado con hacer las comparaciones, porque la canasta básica de un país pues, son diferentes en cada uno de ellos. Por ejemplo, aquí la mayor ponderación que se tiene en la canasta básica dentro de los productos, porque hay una serie de productos, ya sea en alimentos, diversión, servicios. Aquí la mayor ponderación la tiene el arroz. Nosotros somos un país que consume, por decir algo, el arroz, pero sin embargo, ya sea en Guatemala, en México, la mayor ponderación es consumo de maíz. De maíz. O sea, son diferentes hábitos de consumo que tiene la población. Eso por una parte. Con relación a lo que se vislumbra para los próximos meses, es indiscutiblemente una tendencia hacia la baja de la inflación en términos general, que fue de 5.9% al mes de marzo. Viene bajando desde 9 puntos y algo, ahora está por 5.9. Se espera que ya para el segundo semestre de este año la inflación en términos general entre dentro del rango establecido por el Banco Central entre 4 más o menos 1, es decir, entre el rango de 3 y 5%. Bueno, ahí vemos la gráfica, excelente, que viene reduciendo eso en términos generales. Ahora, cuando tú te vas al detalle de cada uno de los productos, ves que la inflación, los niveles de precios de algunos productos se mantienen por encima de ese nivel general. Entonces, la tendencia es, la inflación va a tender hacia la baja. Ahora bien, un bajo crecimiento, una reducción, una desaceleración del crecimiento económico en República Dominicana, lo cual va a afectar el empleo. Pero sí tenemos noticias positivas de que están fluyendo las importaciones, están fluyendo las inversiones, perdón, la inversión extranjera directa hacia la República Dominicana, y se están haciendo esfuerzos en cuanto al turismo para mantenerlo. No va a ser el mismo crecimiento que tuvimos el año pasado, que fue de alrededor de un 24%. El sector del turismo, el sector de la construcción es muy importante que se dinamice, y este sector ha sido afectado por los tipos de interés, es decir, por la tasa de inflación que para la compra de vivienda, pero también en la parte de los materiales que se utilizan en el sector construcción. O sea, y ese es un sector a lo cual el gobierno le debe prestar mucha atención, porque conlleva a que una dinamización del sector construcción dinamiza todas las actividades conexas, comerciales, de empleo, y la actividad económica en general. Consumo. Ahora bien, un asunto que puede ayudar mucho a la reducción de la inflación y que puede ayudar también a las autoridades del Banco Central es la reducción de los precios de los combustibles. Hemos visto que los precios del barril de petróleo se
se han reducido por debajo de los $85. Recordemos que el 7 de marzo del año pasado se dispuso que siempre y cuando el barril de petróleo se mantuviera entre 85 y 115 dólares, se va a mantener el subsidio. Pero sin embargo, la OPE decidió reducir la producción. Sí. Sí, precisamente, estamos viviendo un mundo de mucha incertidumbre, en donde tú no puedes tomar medidas así a largo plazo, sino que tienes que estar monitoreando cada día las medidas que se dan en el contexto internacional, porque una reducción en la oferta de combustible entonces aumenta, dispara el precio del petróleo. El precio del petróleo. Incluso ahora, si me disculpa, Osvaldo, en caso de que de los productos terminados en la República Dominicana, que se compra mucho, aquí lo que se refina son alrededor de un 22, un 25%, es muy poco, es lo que se trae mucho producto terminado, y eso entonces por el flete y el traslado, y las condiciones que necesita ese combustible, es que se mantienen altos. Pero sí, yo creo que se puede hacer un esfuerzo y el gobierno entenderá en su momento posible cuándo se deberá de reducir. Hay una situación, y es que la población no ha recibido todavía el impacto que pudo haber ocasionado la inflación y la consecuencia de esta guerra y de esta crisis de la economía mundial, gracias a algunas medidas atinadas tomadas por el gobierno dominicano. Hay que resaltar, hay que reconocer los esfuerzos que ha hecho el presidente Abinader, sobre todo con el subsidio, no tan solo en los combustibles, que tiene un impacto directo en toda la economía, sino también el subsidio a los fertilizantes, a los insumos agropecuarios, a los insumos agropecuarios y la eliminación de arancelaria a 67 productos básicos que permite, que son importados, forma parte de la canasta familiar y que ahora pueden ser adquiridos a un precio mucho más competitivo. Gracias a esa medida, los efectos inflacionarios pudieran ser devastadores o peor. Además, las medidas tomadas por el Banco Central con la tasa de interés, que también recogiendo el circulante, ha ayudado mucho. Pero también la compensación que al mismo tiempo ha hecho el gobierno, decretando un aumento sustancial en el salario mínimo a los empleados, que son los sectores más afectados. Eso tiene un impacto muy positivo para la dinamización de la economía y sobre todo los esfuerzos que se han hecho a nivel internacional para captar nuevas inversiones, creando un clima de confianza, un clima muy apropiado para el país. Nos hemos posicionado rápidamente gracias a las medidas que se tomaron con la forma en que se enfrentó el COVID y también la recuperación económica, cómo se recuperaron los empleos que se perdieron en zona franca y en otra parte importante al concluir la farmacia. Yo creo que ese panorama le ha dado una posición competitiva favorable a la República Dominicana si la comparamos con otros países, incluyendo países como Chile, como Argentina, como Colombia, que son países mucho más niveles de desarrollo que República Dominicana. Sin embargo, eso, Osvaldo, es bueno comunicarlo, porque cuando vemos los datos que salieron en esta semana de la encuesta Gallup RCC Media, ves que ¿cuál es el problema principal? El problema principal es el alto costo de la comida, empleo. Sin embargo, si no se habían adoptado esas medidas, la inflación, los economistas hemos estimado que en lugar de cerrar 9 puntos y algo, 8 puntos y algo la inflación el año pasado, hubiese sido 13 o 14%, que es alta. Entonces, eso hay que saberlo comunicar, pero además yo le sumaría a eso también que la suspensión del aumento de la tarifa eléctrica que se comenzó a dar y ya al tercer aumento hubo que suspenderlo. Y esos subsidios han afectado las finanzas públicas porque indiscutiblemente el subsidio a los fertilizantes, el subsidio a los alimentos, a los granos, eso afecta las finanzas públicas porque el dinero que se tenía destinado para inversión pública, que hay que decir que se debe de dinamizar esta inversión en capital, o sea, de construcción de
de carretera, caminos vecinales, puentes, ha estado rezagada. Yo creo que es momento para que se pueda invertir más en capital, porque eso dinamiza también la economía. Alejandro, hay una situación realmente muy preocupante, sumamente preocupante, y es la vigencia del acuerdo del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, conocido como DR-CAFTA. Ese acuerdo establece la liberación de las tasas impositivas al arroz y a otros productos, porque los arroceros se fueron adelante, han hecho su campaña mediática para presionar con mucha razón, porque el arroz, como usted señaló anteriormente, es el principal componente de la dieta del dominicano. Y es uno de los pocos renglones en que somos autosuficientes. El país produce todo el arroz que consume, o sea, importa muy poco, o sea, realmente somos autosuficientes. Eso sería devastador para la economía dominicana. Pero hay otros sectores que no se mencionan, que se verían afectados, como el caso de la carne, como el caso del azúcar. Hay otros sectores importantes también que serían afectados en eso. ¿Qué puede hacer República Dominicana para enfrentar esa situación? Bueno, el acuerdo está ahí, un acuerdo que fue firmado. En el caso de los arroceros, solamente un acuerdo político puede bilateral, porque ya hay una intención manifiesta de parte de los Estados Unidos de no abrir ese capítulo, porque es un acuerdo multilateral. Hacer un acuerdo multilateral incluye a Costa Rica, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Honduras. Entonces cada uno de los países va a querer que se revisen los productos en los cuales ellos han sido afectados. Solamente un acuerdo político bilateral puede ayudar a que los arroceros puedan tener un respiro. Pero una vez que entró en vigencia el acuerdo de libre comercio entre Estados Unidos, República Dominicana y Centroamérica, siempre se pensó en establecer políticas públicas complementarias para que el sector fuera autosuficiente. Y se ha hecho. Ahora bien, no ha sido entonces en la totalidad, porque tenemos pequeños productores de arroz, lo cual a gran escala no pueden ser competitivos. Además de que Estados Unidos tiene fuerte subsidio a la producción de productos agrícolas, como lo que usted mencionó, que ya están consolidados en el acuerdo de la Organización Mundial del Comercio. Sí, pero nosotros está bien. Pero es que Estados Unidos protege a sus productores. Sin embargo, República Dominicana, subsidiándolo, lógico, a través del subsidio. Sin embargo, República Dominicana no. ¿Qué puede hacer el gobierno para garantizar la protección de sus propios productores nacionales, que de continuar la aplicación de ese acuerdo va a llevar a la quiebra a todos los productores? Vuelvo y reitero, es un acuerdo, porque en el acuerdo se establecen medidas de salvaguardia, pero esa medida de salvaguardia solamente la puede aplicar una sola vez. Realmente un acuerdo político, y para eso se necesita emplearse a fondo. Sería con Estados Unidos, porque Centroamérica no es amenaza para el arroz dominicano. Estados Unidos es la única amenaza en este caso. Aunque hay que destacar algo, que de acuerdo al intercambio que se ha sostenido con productores de arroz, el arroz que viene de Estados Unidos no es el mismo que se produce aquí, porque tiene sus particularidades el arroz que viene aquí, pero sin embargo pero si a bajo precio subsidiado, a bajo precio va a competir. Va a competir, obviamente. Y antes de finalizar, me gustaría, como usted, su opinión sobre el desarrollo que el gobierno dominicano se propuso realizar algunas reformas importantes. Reformas que es una deuda que se tiene con el país. Y se desarrolló un plan nacional de
estrategia de desarrollo, el cual está prácticamente paralizado, se conoce muy poco. ¿Qué tipo de seguimiento se le ha dado a la Estrategia Nacional de Desarrollo? Sí, bueno, es muy importante eso. La Estrategia Nacional de Desarrollo, que es hasta el 2030, se estuvo dando seguimiento, yo creo que se le sigue dando seguimiento al Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo, que es la entidad que se le debe dar. Sí, pero hay puntos atrasados. Dentro de esos puntos está atrasados es el aumento de la presión tributaria y que por motivos políticos y de condiciones no se ha dado. Aquí se debe dar una reforma tributaria para aumentar los ingresos de gobierno de manera que no se tenga ese déficit con el que se cierra cada año. Ya no hay tiempo para un acuerdo o una reforma tributaria, una reforma fiscal más bien, que incluye gasto, financiamiento, aumento de los ingresos, porque ya este año 2023 es un año preelectoral y ningún gobierno se va a arriesgar. No se va a arriesgar. Tiene un costo político muy alto. Exacto. Y también otro elemento que ha afectado esa Estrategia Nacional de Desarrollo fue la presencia de la COVID, de la pandemia, que los niveles de pobreza retrocedieron, aunque han lentamente vuelto a recuperarse, pero eso afectó el nivel de pobreza en la República Dominicana, la pandemia de COVID. Alejandro, el tiempo en televisión es un verdugo. Nosotros te damos las gracias por haber estado con nosotros aquí en Pulso Nacional y a los amigos televidentes que se mantengan porque hay más aquí en Pulso Nacional.